En este video vamos a definir algunos conceptos básicos sobre la teoría de conjuntos. Y primero tenemos que empezar diciendo qué es un conjunto. Bueno, un conjunto es simplemente un grupo de elementos, de cosas. Pueden ser las cosas que sean, pueden ser números, pueden ser figuras, pueden ser personas, pueden ser situaciones, etc. Vamos a definir algunos, por ejemplo. El conjunto A va a estar formado de figuras geométricas y van a ser las siguientes: el círculo, cuadrado, triángulo, pentágono y hexágono, cada uno con un color en particular. Podemos definir, por ejemplo, un conjunto de números que van a ser los números naturales del 1 al 10, van a ser los que formen el conjunto B, o bien vamos a definir otro conjunto. El conjunto C va a ser el conjunto que contiene todos los resultados posibles de lanzar un dado de 6 caras, que por supuesto van a ser los números del 1 al 6. Nosotros podemos representar gráficamente estos conjuntos de esta forma, como un círculo o un espacio delimitado que contiene a todos los elementos del conjunto. También lo podemos definir de forma escrita. Por ejemplo, el conjunto A va a ser igual a, y enlistamos todos los elementos del conjunto: un círculo, un cuadrado, un triángulo, un pentágono y un hexágono. Por ejemplo, el conjunto B, que eran los números del 1 al 10, nosotros lo podemos escribir así, entre llaves, y enlistamos todos los elementos. Lo mismo con el conjunto C. En la teoría de conjuntos hay ciertos conjuntos en particular que es importante conocer qué son y cuáles son sus propiedades. Entonces vamos a empezar. Primeramente tenemos el conjunto universal. El conjunto universal va a ser aquel conjunto que tenga todos los elementos que sean pertinentes para el problema o para lo que estamos examinando en ese momento. Entonces, por ejemplo, si nosotros estamos hablando de números, el conjunto universal podría ser todos los números naturales, por ejemplo, o todos los números reales, si estuviéramos hablando también de decimales. Si nosotros estamos examinando pacientes en un hospital, pues el conjunto universal sería todos los pacientes del hospital. O por ejemplo, el conjunto universal puede ser todos los números entre 0 y 1. Si nosotros estamos evaluando probabilidades o porcentajes, entonces los números entre 0 y 1, punto 2, punto 6, punto 8, todos estos van a conformar el conjunto universal. La cantidad de elementos o la forma en la que definamos el conjunto universal va a depender del problema que estemos manejando. El siguiente conjunto importante es el conjunto vacío, que es este conjunto que no tiene ningún elemento. Como su nombre lo indica, es un conjunto vacío, no tiene absolutamente ningún elemento. Entonces, por ejemplo, aquí definimos como V a un conjunto que no tiene nada, entonces V es un conjunto vacío y se simboliza con el círculo que está tachado. Ahora, vamos a ver lo que es un subconjunto. Vamos a dibujar en el siguiente diagrama, que es conocido como diagrama de Venn, que es muy importante para ver gráficamente la disposición de conjuntos. Vamos a definir el universo como todos los números naturales, es decir, todos los números enteros. Después vamos a definir un conjunto B, que va a ser los números del 1 al 10, el que habíamos visto anteriormente. Y el conjunto C, que son los resultados del dado, que son los números del 1 al 6. Entonces nosotros podemos ver que si tomamos el conjunto C, tiene como elementos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. El conjunto B tiene también estos números del 1 al 6, pero además tiene otros 4. Nosotros podemos decir que el conjunto C está dentro del conjunto B. O de otra forma, el conjunto C es un subconjunto del conjunto B. Entonces, un subconjunto es esencialmente un conjunto que todos sus elementos pertenecen a otro conjunto. Como el conjunto universal es el conjunto que tiene todos los elementos posibles en un cierto marco de estudio, digámoslo así, entonces, por definición, todos los conjuntos que estemos trabajando tienen que ser un subconjunto del conjunto universo o conjunto universal. Asimismo, el conjunto vacío va a ser siempre un subconjunto de todos los conjuntos que estemos trabajando, ya sea del conjunto universal, así como de cada uno de los conjuntos que nosotros definamos en nuestro problema.